titulares. SNAI informó que trabaja en la etapa precontractual para servicios de alimentos. Pachacutic tiene como carta para las presidenciales a Leonidas Issa. Santo Domingo se ubica como la tercera ciudad con más casos de VIH. Arxa clausuró una planta de snacks en Cuenca. ¿Por qué? Hombre que registraba antecedentes por robo y extorsión fue asesinado en Manabí. Mortal colapso de un puente vehicular a las afueras de Barranquilla. Y en los deportes, todo listo para la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Buenas noches, televidentes. El directorio del Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó este 31 de mayo el desembolso del crédito por $4.000 millones para Ecuador como parte de un nuevo programa de servicio ampliado SAF. En otro tema, más de 950 soldados se incorporaron a las filas de las Fuerzas Armadas para fortalecer las acciones de seguridad a nivel nacional. De inmediato empezamos Noticias Oromar, emisión estelar. Bienvenidos. Actualidad nacional. El presidente Daniel Noboa ya se encuentra en El Salvador para asistir a la ceremonia de investidura de Nayib Bukele el sábado 1 de junio a las 9 horas. En la agenda, además, Noboa tiene previsto reunirse con inversionistas. Por ahora, escuchemos qué dijo en su llegada al país centroamericano. Pero un gran saludo a todo el pueblo de El Salvador. Estamos aquí para la posesión del presidente Bukele, muy contentos de estar invitados. Para nosotros era muy importante estar presente. Y también venir con un mensaje de paz y un mensaje de colaboración entre los dos países. Nosotros tenemos situaciones similares, tenemos luchas similares y creo que trabajando firmemente y en conjunto vamos a lograr sacar adelante a nuestros pueblos. El 30 de mayo de 2024 trascendió que el gobierno de Daniel Noboa había designado vía decreto ejecutivo número 284 la Dirección General de la Unidad de Gestión y Regularización a Rosa Alba Guevara Bárcenes. Sin embargo, ella aduce no conocer sobre dicho nombramiento y envió una carta al primer mandatario pidiendo que se enmiende el error. Bárcenes es esposa del juez del Tribunal Contencioso Electoral Guillermo Ortega, quien sustancia la apelación del movimiento Construye a una decisión que dispone eliminarlos del registro de partidos. Un hombre fue asesinado la tarde de este viernes en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí. La víctima registraba antecedentes penales. Al interior de un vehículo quedó el cuerpo sin vida de José Enrique Loor Zambrano, de 35 años, quien fue asesinado la tarde de este viernes cerca del muelle artesanal de Jaramijó, en Manabí. La Fiscalía acude luego del llamado de la Policía Nacional, específicamente de las unidades de la DINASET, al efecto un levantamiento de cadáver de una persona de sexo masculino. Se procede a verificar, a levantar varios indicios balísticos y entre ellos, pues como ya se indicó, hay indicios balísticos de calibre 9 milímetros como de tipo fusil. Hay 15 indicios que se han levantado en el sector y se está también haciendo levantamiento de evidencias en el vehículo que dejaron abandonado los autores de este hecho. El ciudadano era conocido como El Gato y fue abordado por sujetos que lo venían siguiendo desde el centro de la ciudad. Además, un hombre que circulaba en una motocicleta fue alcanzado por una bala, resultando herido y trasladado a un centro de salud, convirtiéndose así en una víctima colateral del ataque. Unas personas en una camioneta Chevrolet D-Max Concho de vino, la cual se encuentra abandonada a pocos metros de este sector, realizan varios disparos contra la humanidad de la persona que se encontraba conduciendo este vehículo Toyota Fortuner. La policía confirmó que la víctima registraba antecedentes penales en el año 2022 y 2023 por robo y extorsión. Bueno, podemos dar como hipótesis que existe todavía la pugna entre bandas por ganar territorio en este sector, resultado de lo cual tenemos el fallecimiento de esta persona. Este hecho de sangre ocurre pese a que desde este jueves se ha dado la militarización en los cantones de Montecristi y Jaramicó. Mirly Macías, Noticias Oromar.
Y en medio del estado de excepción, un funcionario de la Fiscalía General del Estado en Santa Elena fue asesinado al estilo sicariato la noche del jueves 30 de mayo en los exteriores de una vivienda ubicada en el barrio Enrique Candel. La víctima, identificada como Andrés Matías Orozco, conversaba con amigos cuando hombres no identificados lo atacaron. Según testigos, varios de los proyectiles se alojaron en la cabeza del también abogado. La Fiscalía ordenó la apertura de una investigación sobre el crimen. Pasamos a Quito porque tras un allanamiento ejecutado en un inmueble de La Argelia, la policía detuvo a 4 ciudadanos que se dedicarían al expendio de droga a través de llamadas telefónicas, acordando el lugar y la hora de entrega en diferentes sectores de la capital. Entre los indicios decomisados se encuentran 2 armas de fuego, 2 balanzas, 4 terminales móviles y dinero en efectivo. La tarde de este jueves 30 de mayo, agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión liberaron a una familia de 6 integrantes que fue secuestrada hace un mes en una hostería ubicada en Mindo, provincia de Pichincha. Durante la intervención se aprehendió a 5 sujetos, entre ellos 2 menores de edad, quienes exigían la cantidad de $500.000 para la liberación de los 5 adultos y un menor. Además, se decomisaron 2 armas de fuego, 2 armas blancas y 4 terminales móviles. Actualidad nacional. Pasamos a hablar de otros temas. El gobierno consultará a la Procuraduría si Daniel Noboa debe encargar o no la presidencia para las elecciones de 2025. A menos de 4 meses para las inscripciones, la presidencia ya analiza la situación jurídica y electoral de Daniel Noboa. La secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Macheno, aclaró que el primer mandatario no postulará una reelección, puesto que Noboa llegó a cumplir un periodo faltante. Por eso, no se trata de esta figura política, sino de un periodo que se quedó pendiente del expresidente Guillermo Lasso. Pese a la certeza sobre el tema, la funcionaria agregó que elevarán una consulta al Procurador General del Estado sobre el tema y esperará su pronunciamiento oficial. El presidente ha respetado las normas y una cosa es hacer campaña y otra cosa es manejar la política pública que nosotros tenemos, y parte de eso es hacer obras. Va a tener que existir obras, pero son cosas totalmente distintas. En este contexto, una sentencia de la Corte Constitucional será la clave. Esta descarta que se considere como reelección la candidatura de alguien que fue electo para completar el periodo de autoridades que no terminaron el mismo. Las dudas surgen en medio del conflicto existente entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, lo que acentúa la polémica. Pues según el Código de la Democracia, de ser considerado una reelección, el mandatario tendría que pedir licencia sin remuneración y encargar el cargo a él o vicepresidente en funciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre este tema, un analista considera que evitar a toda costa que Abad ocupe temporalmente la presidencia es violar la Constitución. Lo que estaba planificado. El mandatario Daniel Noboa busca evitar a toda costa que Verónica Abad ocupe temporalmente el sillón de la presidencia de la República mientras está de candidato. Recientemente dejó en manos de la Procuraduría General del Estado la consulta para definir si es necesario pedir licencia para hacer campaña política en los comicios de 2025. La Procuraduría, según la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, es un intérprete administrativo de la ley, mas no de las disposiciones constitucionales. El intérprete auténtico con el carácter obligatorio y vinculante de la Constitución es única y exclusivamente la Corte Constitucional. Una salida por parte del oficialismo que para el experto en temas constitucionales Sebastián López se traduce en una oración: violar la Constitución. Que existan cuestionamientos respecto de las actuaciones, pronunciamientos o no, o el perfil político y demás de la vicepresidenta es otra cuestión, pero la sucesión constitucional es absolutamente claro. En ausencia temporal del presidente de la República, le subroga la vicepresidenta. En el caso concreto de postularse para una elección presidencial, en el presidente Noboa, quien tendrá que sucederle será la vicepresidenta.
Es decir, en este caso puntual no aplica un encargo del Ejecutivo hacia algún ministro o titular de la Asamblea Nacional. Yo creo que la institucionalidad es lo que está en juego en el caso ecuatoriano. Hemos visto cómo se intenta forzar algunas instituciones, tratar de adaptar un juicio político, por ejemplo, a la vicepresidenta o buscar una causal de cesación definitiva de la vicepresidenta. Son otras de las formas que me parece cuestionable que se están pensando de alguna manera. Otra de las formas que se ha escuchado es que la vicepresidenta renuncie, algo que la mayoría del legislativo debe aprobar. Por su parte, Guillermo Churuchumbi, coordinador general de Pachakutik, aseguró que Leonidas Issa se mantendrá como su precandidato presidencial para las elecciones de 2025. En la sede de Pachakutik en Quito se desarrolló el 6º consenso político de la organización, que reúne a varios dirigentes locales quienes analizan la coyuntura actual respecto a las elecciones generales de 2025. Uno de los puntos neurálgicos señalaron será trabajar el tema de la unidad y consensos. Si eso se consolida, que aseguraron que podrán participar de manera equilibrada y activa. El coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, señaló que luego de 3 convenciones regionales se definieron mandatos, por ejemplo, trabajar un programa de gobierno para el 2025. Añadió que en medio de la crisis económica y la inseguridad ellos son la única alternativa para el país, al ser un movimiento de izquierda. Siempre hemos estado caminando junto al pueblo. Somos un movimiento de izquierda, somos un movimiento plurinacional, un movimiento que siempre hemos estado identificado con los sectores sociales, con los sectores populares. Se informó que el mencionado programa de gobierno se presentará en la Convención Nacional, encuentro en donde también se dará un consenso sobre las candidaturas a la presidencia de la República, las alianzas y sobre diálogos con otros sectores políticos. Churuchumbi aseveró que hasta el momento la única propuesta consensuada es la candidatura de Leonidas Issa. Sin embargo, confesó que se han barajado otros nombres, pero algunos ya pasaron y ya estuvieron antes. Hasta ahora es la única propuesta alternativa para dar la salida a la crisis económica, a la crisis política, es la candidatura del compañero Leonidas Issa. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Asimismo, el expresidente Guillermo Lasso y el movimiento Creo alistan la estructura para las elecciones del próximo año. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, y su movimiento político Creo mantienen una agenda de acciones a escala internacional y nacional con el objetivo de fortalecer su estructura de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Tras el decreto de muerte cruzada de Lasso, Creo sorprendió con la decisión de no postular candidatos, ni para el binomio presidencial, ni para la Asamblea Nacional, indicando que en ese momento el objetivo era evitar que el autoritarismo, el abuso y la corrupción regresen al Ecuador. Ahora, y con miras a las elecciones de 2025, Creo se encuentra en un proceso de reestructuración y coordinación de sus líneas, aunque todavía no hay claridad sobre quién será el binomio presidencial que los representará el 9 de febrero de 2025. Guillermo Lasso, como máximo líder de Creo, ha marcado una agenda internacional importante, con presencia en Estados Unidos y España. En Madrid, estrechó sus relaciones con la dirigencia del Partido Popular. En el territorio ecuatoriano, en cambio, el presidente nacional de este movimiento político, Juan Fernando Flores, tiene como objetivo recorrer los 221 cantones del país para fortalecer y apuntalar la organización de las bases. Según lo que trascendió, la tienda política participará en las próximas elecciones con representantes para la elección de los 151 asambleístas, el Parlamento andino y el binomio presidencial. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y quien sí descartó aspirar a alguna candidatura fue el exministro del Interior, Juan Zapata. Después de todo lo que enfrenté en riesgo de mi vida y de mi familia, ¿usted cree que era lógico volver al sector público? No estaba en mis planes, es más, mis planes eran, y por recomendaciones de seguridad, inclusive bajar los perfiles
a ir a una vida privada hasta que los niveles inclusive de riesgo bajen. Mi nivel de riesgo actual es 92%. Entonces no estaba en mis planes ni candidaturas ni peor volver al sector público, porque cuando usted tiene un estrés tan alto, claro, después de ser ministro del Interior, cuando usted tiene obviamente niveles complejos inclusive por salud mental y por seguridad, usted tiene que traerse al tema privado. Así que estaban pensando en cosas que ni siquiera yo lo he estado pensando y que mi familia tampoco. Momento de la primera pausa comercial, amigos, pero quédese en nuestra sintonía porque ya volvemos con más información de su interés. Estamos de vuelta para contarles que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI confirmó que trabaja en la etapa precontractual para adjudicar el contrato de servicio de provisión de alimentos en las cárceles de la División Territorial 3. El cambio se da después que el gobierno dispuso la suspensión de la empresa La Factoría como proveedor del Estado. El 2 de mayo de 2024, las autoridades denunciaron ante la Fiscalía para que se investigue a la compañía por supuestos vínculos con el crimen organizado. Por segunda ocasión, la vicepresidenta Verónica Abad no compareció ante la Fiscalía dentro del caso Nene, en que es investigado su hijo. Para las 9 horas de este viernes 31 de mayo estaba prevista la comparecencia de la vicepresidenta Verónica Abad en el marco del caso Nene, que investiga a su hijo Francisco Barreiro por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Es la segunda ocasión que la funcionaria no acude a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento ante la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 2, ubicada en Quito. Diana Jacome, asesora de comunicación del presidente Daniel Noboa, se refirió al tema en un medio radial. Si tu hijo está preso, ¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder? Lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia. Pero esa pregunta genera otras. Ahora, Diana, ¿precipitaron un caso judicial para...? No, hay evidencia y eso está bajo la responsabilidad de quienes tienen la facultad de la investigación, que es precisamente la Fiscalía General del Estado, y está en investigación previa. Asimismo, cuestionó la credibilidad de Abad. Llaman a rendir versión a la vicepresidenta, entonces imagínense qué credibilidad, qué respaldo puede tener alguien que es cuestionada en este tema dentro de su círculo familiar. El hijo de la vicepresidenta fue el único aprehendido el 21 de marzo de 2024, cuando se ejecutaron los allanamientos en Quito y Cuenca que dieron inicio al caso Nene. Sin embargo, pagó una caución de $20.000 para salir de la cárcel La Roca. Cabe señalar que a la primera convocatoria, que fue para el 28 de mayo, Abad no asistió, según el abogado, porque no había sido notificada oficialmente. Pero es que tampoco se le especificó en qué calidad se da su convocatoria, y a decir del jurista, sin esa información, la segunda mandataria no se presentará. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, asambleístas y funcionarios legislativos tendrían impedimento para ejercer cargos públicos. Así lo reveló un listado entregado por el Ministerio de Trabajo a la legislatura. La Asamblea Nacional informó que recibió una notificación del Ministerio del Trabajo que contiene un listado de 85 funcionarios con impedimentos para ejercer cargos públicos. Según un comunicado difundido por el Legislativo, la causa del impedimento es que los funcionarios están en mora con entidades públicas. La Asamblea no especificó si dentro del listado se incluye a legisladores, pero ya notificó a los funcionarios involucrados para que puedan regular su situación en los 15 días establecidos por la ley. Sin embargo, en el oficio ingresado por la Coordinación de Talento Humano del Ministerio del Trabajo a la Asamblea Nacional el 17 de mayo pasado, se informa que en ese listado sí se encuentran varios asambleístas. El comunicado sostiene que por lo que al no ser de competencia de esta coordinación general, en ese caso particular, me permito correr traslado el oficio de la referencia y sus anexos a fin de que me sirva direccionar el requerimiento del ministerio a los señores asambleístas implicados en las inhabilidades señaladas por el Ministerio del Trabajo. Este departamento del ministerio le pide al secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, a quien se dirigió el oficio, que vaya informando si se han ido subsanando esos impedimentos.
Y mucha atención porque los afiliados al IES se seguirán jubilando al completar 360 aportaciones y cumplir 60 años de edad. Así lo aclaró el presidente del directorio de la institución, Eduardo Peña, este jueves 30 de mayo. Peña aclaró que si el afiliado quiere voluntariamente jubilarse a los 65 o 70 años, su porcentaje será mayor. Esta información fue anunciada durante el lanzamiento del programa de afiliación juvenil dirigido a jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes podrán afiliarse con un aporte mensual de $52. Salud Pública. Más de 2.000 personas han sido diagnosticadas con VIH en Santo Domingo, ubicando a la ciudad entre las 3 con más casos a nivel nacional. Santo Domingo ocupa el puesto 3 entre las ciudades con más casos de VIH a nivel nacional, registrando 2.402 personas diagnosticadas con el virus, de las cuales cerca de 400 no estarían cumpliendo con los tratamientos correspondientes para evitar que esta enfermedad avance a su etapa grave, que es el SIDA. Esto pese a que el Ministerio de Salud Pública cuenta con los insumos necesarios para suplir de los tratamientos a quienes hayan sido diagnosticados. ¿Qué pasa aquí? Tengo dos opciones. O tomo el tratamiento, ¿verdad? Y si yo tomo el tratamiento, llego a un punto donde controlo el VIH y ya no transmito a nadie. Puedo tener hijos, puedo quedar embarazada y mis hijos no van a tener la enfermedad. Pero tengo la siguiente opción. Me da un shock emocional por la noticia, por toda esta situación, no tomo el medicamento y ¿qué va a suceder? Aumenta mi carga viral y puedo aumentar y pasar a la etapa SIDA. Y en la etapa SIDA sí es muy difícil porque ya no tengo un sistema inmunológico. Y estas personas se vuelven prácticamente un foco de transmisión. La candidiasis, la sífilis o la gonorrea son varias de las enfermedades de transmisión sexual que han ido incrementando en la ciudad, registrando incidencia en la población joven, por lo cual madres de familia recalcan la importancia de brindar información y direccionamiento a los menores para prevenir los casos. Yo les diría a los padres de familia que sean un poquito más responsables y que a sus jóvenes les tomen en cuenta. Entre las enfermedades sin cura tenemos a la hepatitis y el VIH, las cuales reciben tratamiento para evitar pasar a una etapa grave. Aún así, profesionales en la salud recuerdan a la comunidad tomar medidas de prevención como el uso de preservativos. Puede que a muchas personas no les guste, que no es lo mismo, porque hemos escuchado tantos comentarios, créame, pero me puede evitar un montón de enfermedades. El VIH es solamente el inicio de tantas. También tenemos la hepatitis, que es un virus que ataca netamente al hígado y le va a producir cirrosis o cáncer hepático a futuro. Las pruebas para verificar el VIH o sífilis se realizan en las instalaciones del Centro de Salud Augusto Egas de manera gratuita, con una muestra de sangre que se toma de un dedo. Aún así, si usted desea hacerse la prueba y tiene inconvenientes con este método, la muestra puede ser tomada desde su saliva. Estos procesos están abiertos a la comunidad de lunes a viernes. Ecuador registró una preocupante cifra de 772 embarazos por violencia sexual en niñas menores de 15 años entre enero y abril de 2024, según información presentada por la Alianza Regional de Organizaciones Niñas No Madres, que también denunció que el 65% de las violaciones se da en el entorno familiar. Este movimiento manifestó la vulneración de los derechos que sufren las menores de edad en el país a propósito del 5º aniversario desde que presentaran ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU 4 casos de niñas latinoamericanas. Gracias por seguir con nosotros. Desde este sábado 1 de junio empieza a regir en Guayaquil la nueva modalidad para emitir multas por infracciones de tránsito. Las notificaciones llegarán por correo electrónico. La Agencia de Tránsito y Movilidad comenzará a sancionar con cámaras las contravenciones que son de competencia municipal a partir de este 1 de junio. Los cobros de multas comenzarán por fases. La primera empezará con la zona del centro de Guayaquil, donde se registra la mayor cantidad de infracciones. En la primera etapa de esta nueva forma de sancionar a conductores, se trabajará con los equipos ubicados en el cuadrante comprendido entre las calles Esmeraldas, Julián Coronel, Sargento Buitrón, Avenida Malecón y Gómez Rendón. En esta área están vías importantes como las avenidas Machala, Quito y 9 de octubre, también parte del sector de Puerto Santana.
Erika Zambrano, directora de Gestión de Infracciones y Servicios en Tránsito, indicó que se sancionarán 6 tipos de infracciones: estacionarse en doble columna, dejar y recoger pasajeros en la calle Boyacá, invadir la rampa de estacionamiento para personas con discapacidad, bloqueo de intersecciones, que los buses dejen y recojan pasajeros en zonas prohibidas y que el transporte intra e interprovincial recoja o deje pasajeros en vía pública. Cabe recalcar que las infracciones se captarán con 129 cámaras que ya están instaladas en diferentes sitios de la ciudad y no corresponden a nuevas instalaciones. Estos dispositivos son monitoreados por el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte. Son equipos de 360 grados y que tienen la facultad de identificar la placa del vehículo e ingresarlo al sistema. A los choferes infractores se les notificará por correo electrónico. El ciudadano tendrá 3 días para poder apelar o presentar la impugnación. Esta podrá realizarse en los centros de la ATM o en el sistema judicial. Las multas que se deben pagar por infracciones son las siguientes: bloqueo de intersecciones, 10% del salario básico unificado, es decir, $46. Dejar o recoger pasajeros en la calle Boyacá, 25% del salario básico unificado, es decir, $115. Doble columna, estacionar en sitios prohibidos, 10% del salario básico unificado, es decir, $46. Para los buses urbanos, transporte intra e interprovincial, recoger o dejar pasajeros en la vía pública o sitios no permitidos. En este sentido, la multa será del 50% del salario básico unificado, es decir, $230. Por su parte, los vehículos que parquen o bloqueen rampas de acceso para personas con discapacidad, la multa representará un salario básico unificado, es decir, $460. Después de esta primera parte, se contempla una segunda que abarcará aplicar las multas en zonas del norte de la urbe. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Roberto Luque, ministro de Energía encargado, afirmó que el gobierno ha definido un listado de quienes recibirán una compensación por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Recordemos que en enero pasado el presidente Daniel Noboa dijo que hasta junio de este año se debería poner en marcha la focalización de subsidios a los combustibles y hace pocas semanas adelantó que solo sería para las gasolinas de bajo octanaje, no para el gas ni el diésel. Y atentos porque a mediados de junio el país atravesará una época seca luego de un aumento de temperaturas diurnas en casi todo el país. Incremento de temperaturas entre las 10 y 18 horas en la Amazonía. El interior de la región litoral y el callejón interandino prevé el INAMI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, hasta el próximo lunes 3 de junio. Es producto de que nosotros tenemos un ingreso de masas de aire seco y esto ocasiona que nosotros tengamos cielos despejados o con poca cantidad de nubes. Y al tener estas condiciones hay que recordar que también vamos a tener índices de radiación ultravioleta altos e incluso extremadamente altos. La advertencia indica que los índices de radiación oscilarán entre los 8 y 12, dependiendo de la ubicación, con temperaturas en la región litoral de hasta 35 grados centígrados, en la parte amazónica los 34 grados y en zonas puntuales del callejón interandino mayores a 27 grados. También puede pasar que en la mañana, o sea, la madrugada, en las primeras horas de la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, la temperatura sea más baja de lo normal. Esto se debe a que al no tener nubes o la cantidad de nubes es poca, toda la energía que durante el día entró en la noche se va a ir. La pregunta es, ¿a qué se deben los cambios de clima en Ecuador? Vía Zoom, Cristina Argotti, técnico del INAMI, dice por la fase de transición a la época seca. A partir del mediados o del próximo mes, nosotros ya estaremos dentro de una época seca en la que las características de esta época son cielos poco nubosos, temperaturas más altas de lo normal, las lluvias o las precipitaciones van a ser de menor frecuencia e intensidad. No así en los sectores donde se encuentran las hidroeléctricas del Austro, localizadas en el límite de la Amazonía y la Sierra, es decir, sí se pronostica presencia de precipitaciones. Nos vamos a otro corte comercial y enseguida volvemos para revisar algunos sucesos. No cambie de canal, ya regresamos.
21:45, personal de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión y Anticriminal ejecutó operativos en 4 provincias del país. Las intervenciones dejaron más de 100 personas aprehendidas. Las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos, así como los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, fueron los puntos intervenidos durante esta madrugada por agentes de las Fuerzas de Investigación contra la Extorsión y Anticriminal. Según indicó la institución del orden, al menos 20 organizaciones delictivas fueron afectadas con la aprehensión de más de 100 sujetos y la detención de otras 81 personas. La aprehensión de 120 personas, 81 personas detenidas con boletas de detención, 8 víctimas liberadas por delitos de secuestro, las cuales tuvimos una acción efectiva en la zona de Pichicha, de igual manera en la provincia del Guayas. Liberaron a personas que se estaban secuestradas. Los operativos fueron realizados en flagrancia, con lo cual hay detenidos también por el delito de secuestro. Entre los indicios recabados se encuentran 10 vehículos y 4 motos con reporte de robo, 166 terminales móviles, 4.967 gramos de droga y $17.455 en efectivo. Además, 31 vehículos y 18 motos fueron aprehendidas y también hubo el decomiso de 34 armas de fuego y 544 cartuchos. En los últimos meses, el bloque de seguridad conformado por policías y militares ha desplegado una serie de operativos contra agrupaciones criminales. Ejecutado 233 operaciones, allanamientos, se han ejecutado 239 allanamientos, grupos delictivos desarticulados 92, aprehendidos 538, detenidos 68, armas aprendidas 107, municiones aprendidas 2.593, droga aprendida 42.853 kilos, vehículos aprendidos 82, vehículos recuperados 18, motos aprendidas 83, motos recuperadas 47, víctimas rescatadas de secuestro 50, terminales móviles 739. Los capturados están implicados en los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, entre otros. María Emilia Vera, Noticias Oromar. La Fiscalía dio a conocer que un juez dictó prisión preventiva para 20 procesados de los 21 aprehendidos durante un operativo ejecutado ayer por presunta delincuencia organizada, entre ellos la pareja sentimental del prófugo Adolfo Macías alias Fito. La institución indicó que entre los procesados se encuentran 2 líderes, administradores financieros, de seguridad y logística, colaboradores, almacenadores, distribuidores y transportistas, así como expendedores del grupo catalogado como terrorista Los Choneros y que tenían como centro de operaciones el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Durante la intervención realizada por miembros de la policía en Naranjito, provincia del Guayas, se encontró indicio de las actividades que cometían 5 miembros de la organización catalogada como terrorista Los Lobos, tales como secuestro y extorsión. Al momento se encuentran a la espera de la audiencia de calificación de flagrancia y la de formulación de cargos. En Guayaquil se registró una fuerte explosión de gas la madrugada de este viernes en el barrio Monte Sinaí del distrito Nueva Prosperina. Al menos 3 personas resultaron heridas. Se trataría de un adulto y 2 menores de edad de 4 y 9 años, quienes fueron trasladados a una casa de salud cercana a la zona. Además, 3 viviendas fueron afectadas por el incidente que habría sido provocado por una fuga de gas en un local de comidas. Personal especializado acudió al lugar para evaluar los daños y realizar una inspección para determinar si las viviendas son habitables. Sucesos.
Y atención porque la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA clausuró en Cuenca una segunda planta procesadora de snacks por condiciones sanitarias deficientes. En el lugar se encontró materia prima en el piso, acumulación de agua con tintura amarilla, suciedad, envases inapropiados y riesgo de plagas. Además, se detectó el uso de colorantes no declarados en papas fritas. La planta permanecerá cerrada hasta que se implementen las mejoras. En las últimas semanas, la institución ha clausurado varios establecimientos en el país porque funcionaban en condiciones insalubres. También les contamos que pasadas las 7 de la mañana de hoy se registró la fuga de combustible en un tanquero en la avenida Simón Bolívar en Quito, provincia de Pichincha. Debido a la emergencia se produjo una fuerte congestión vehicular, por lo que el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionó la movilidad en el sitio. Los carriles central y derecho fueron cerrados durante 2 horas mientras se realizaban los trabajos de limpieza. Afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar ni daños materiales. Y en Guayaquil, la madrugada de este viernes, un tráiler se estrelló contra un muro en la vía perimetral. Parte del vehículo terminó incendiándose y el contenedor se desprendió. Este accidente derivó que el conductor de un automóvil no alcanzara a frenar y se chocara contra el camión. El incidente dejó a una persona con heridas leves, además de una intensa congestión vehicular. Ante esto, la Agencia de Tránsito y Movilidad cerró temporalmente al menos 3 carriles en ambos sentidos para retirar las partes del tráiler y reubicar los muros que se movieron tras el choque. Y con esto llegamos a la parte final de este servicio informativo. Tania, de inmediato, el señor de los realities, por supuesto. Así es, gracias por acompañarnos durante toda esta semana. Recuerden que el domingo tenemos más información. Buenas noches, ahora empieza BLN.